A finales de la década de los 80, cuando la epidemia del crack invadió Estados Unidos, el barrio de Hilltop en Tacoma, Washington, se convirtió en uno de los centros de operaciones de los Crips. Esta violenta pandilla vendía drogas, atemorizaba a los habitantes y regaba de sangre las calles sin un rival que pudiera detenerla. O al menos, así era hasta la llegada de Bill Falk. Este sargento de los Rangers compró una casa en el lugar y decidió acabar con el crimen en el vecindario, lo que terminó en una batalla que cambió el destino del barrio para siempre. Junto a una docena de soldados de su regimiento, enfrentó el ataque de más de 20 delincuentes fuertemente armados. El brutal tiroteo culminó con 300 disparos que destruyeron todo a su paso. Si quieres conocer todo acerca de este salvaje episodio, entonces quédate con nosotros, porque en este nuevo video de Mundo Bélico descubriremos los detalles más impresionantes junto a sus protagonistas. Ponte tu chaleco antibalas y prepárate, porque aquí vamos. Durante la década de 1980, muchas ciudades estadounidenses fueron testigos de la explosión en la actividad de pandillas debido a la llamada epidemia del crack, un periodo donde el consumo de aquella sustancia se incrementó notablemente. Esto se debía a que, por aquellos años, la mayor parte de la cocaína que llegaba a suelo norteamericano lo hacía por vía marítima a través de las Bahamas. Muy pronto se produjo un enorme excedente de esa droga en la isla, por lo que el precio de la misma bajó hasta un 80%. Frente a esa situación, los traficantes de sustancias ilegales tomaron una astuta decisión para su negocio. Convirtieron el polvo blanco en crack, una forma sólida de la cocaína que se fuma. Así podían vender a una mayor cantidad de personas de manera fraccionada. Era un producto barato, sencillo de hacer y fácil de consumir, por lo que su elaboración resultaba muy rentable para los comerciantes de drogas. Con grandes cantidades de esa sustancia lista para ser distribuida entre los compradores, las organizaciones criminales en Estados Unidos se expandieron rápidamente en todo el territorio. Y uno de los casos más emblemáticos fue el de los Crips. Esta violenta pandilla nacida en Los Ángeles dejó de operar exclusivamente en el estado de California para llegar a diferentes rincones del país. Entre ellos, Tacoma, que se convirtió en uno de sus centros de operaciones en Washington. Tacoma police had experienced nothing like it before and were really struggling to get it under control, oftentimes not even knowing how to respond to it. Ash Street neighbors consistently called police and called 911 repeatedly and got nowhere. The typical response from police at the time was very mild. Uno de los vecindarios más peligrosos en la lucha contra el tráfico de drogas, la violencia y la intimidación de la brutal pandilla era Hilltop. Este área históricamente diversa pero empobrecida se había acostumbrado a los sonidos de disparos que irrumpían en medio de la noche. Los gritos de dolor y las manchas de sangre de las mañanas siguientes eran imágenes completamente comunes en el barrio. Todo esto provocaba que el precio de las casas en la zona fuera muy bajo, algo que llamó la atención del sargento William Bill Falk, destinado a la base militar Fort Lewis, en el suroeste de Tacoma. El soldado se encontraba al servicio del 2º Batallón del 75º Regimiento de Rangers, una de las unidades de élite del ejército de los Estados Unidos. Al encontrar una propiedad por solo $10,000, creyó que se trataba de una increíble oportunidad y decidió invertir. Sin embargo, hay ocasiones en las que lo barato sale caro. Con años de experiencia en combate, incluyendo misiones de alto riesgo en zonas de guerra, Falk era un hombre acostumbrado a la violencia, pero nunca imaginó que su formación militar sería necesaria para proteger su propio hogar. Compró una casa en la calle Ash. Pensó que estaba ofreciendo a su familia una vida tranquila, pero pronto vio cómo las pandillas tomaban el control del vecindario, traficando drogas abiertamente en las esquinas y usando amenazas para que los residentes vivieran con miedo. Para 1989, y a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos a las fuerzas de seguridad, Hilltop parecía una zona olvidada por las autoridades. La policía se mostraba impotente ante el avance de los Crips, amos y señores de todo a su alrededor.
una asombrosa impunidad los amparaba al momento de operar. Los tiroteos eran parte de la rutina diaria, y los habitantes del lugar que tenían la oportunidad de mudarse abandonaban las casas, desesperados. De esa forma, dejaban a aquellos que podían darse ese lujo a merced de la crueldad y la violencia. Durante meses, Folk observó la situación desde su ventana. No era un hombre que se intimidara fácilmente, y se había ganado una reputación en el vecindario como alguien que no iba a permitir que las pandillas lo amedrentaran. A menudo patrullaba a los alrededores de su casa armado, desafiando abiertamente a los miembros de la banda criminal, que lo miraban con ojos llenos de odio. Sabía que su hogar estaba marcado. Los Crips no toleraban cuestionamientos a su autoridad, y el Ranger, con su actitud y la determinación de proteger a su familia y vecinos, se había convertido en un objetivo claro. El sargento sospechaba que en una edificación frente a su propiedad se vendía droga, y no se equivocaba. Colocó una cámara sobre una de sus ventanas y grabó por varios días a las personas que llegaban al lugar para realizar transacciones de sustancias ilegales. No obstante, uno de los delincuentes advirtió la presencia del equipo de vigilancia y convocó a varios secuaces para destruirlo. Una tarde comenzaron a arrojar piedras y disparar con rifles de aire comprimido hacia la casa, rompiendo ventanas y aturdiendo a sus habitantes. Ese fue el primer enfrentamiento directo entre los pandilleros y Folk, pero solo era el comienzo de algo mucho más serio. Folk told them to stop throwing things at his home and the neighbors' homes, to stop shooting BBs, and to instead turn their lives around and find better ways. The gangbangers warned him to take the camera out of his window. The gangbangers suggested the staff sergeant didn't know who he was dealing with. The staff sergeant suggested the gangbangers didn't know who they were dealing with. El sábado 23 de septiembre de 1989, los rumores en la calle indicaban que los Crips estaban planeando algo grande. Se corrió la voz de que la pandilla tenía la intención de darle una lección a Folk, y con eso, enviaron un mensaje a todo el vecindario. Esa tarde, un grupo de delincuentes armados comenzó a reunirse cerca de la casa del sargento Ranger. Llevaban consigo pistolas automáticas, rifles y el claro deseo de provocar una confrontación. Aquel día, Bill Folk había organizado una fiesta en su casa. Se habían reunido varios vecinos que hablarían de la seguridad en el barrio mientras disfrutaban de una parrillada. Sin embargo, lo que tenían en mente era muy distinto a lo que deberían afrontar. La tensión en el aire era palpable cuando el sol comenzó a ponerse. Los pandilleros caminaban por la calle, mirando desafiante hacia la propiedad con armas en sus manos. Se podía percibir una frágil calma que anticipaba una feroz tormenta. Pero dentro de su hogar, el Ranger estaba listo. Con su experiencia en combate, sabía que si el conflicto estallaba, tendría que actuar rápido y con precisión. Tenía su rifle semiautomático preparado y estaba decidido a proteger a su familia y a su comunidad. Then they're like, they're driving by and they're like, pointing the gun finger and just bang, bang, and just doing some shit. Well, to be prepared, I had a lot of building materials and I had collected some planks that had come off of a dock at Fort Lewis. So now we got a barricade that's like 16 feet long, 3 feet high, and 6 inches thick. So if anybody starts shooting, anybody that might be in the yard could get down behind this thing and have protection. A pesar de las medidas de precaución, el sargento Folk aún era escéptico sobre la posibilidad de que los Crips se atrevieran a atacar el hogar de un soldado de las fuerzas de élite estadounidenses. En su interior esperaba no tener que llegar a una confrontación, porque sabía que eso solo terminaría en caos y muerte, probablemente de mucha gente inocente. No obstante, los pandilleros seguían tirando de la cuerda hasta el punto en que el más mínimo de los movimientos sería capaz de romperla. Los criminales se siguieron acumulando en la zona cercana a la vivienda, y de pronto llegó el primer disparo que sonó como un grito de guerra. Ya no había dudas de que pronto se desataría una batalla,
y todos se convertirían en combatientes. Car driving slowly down the street, guy in the passenger seat, and then just boom, fires off one round in front of the house. Just straight up in the air, just fires off one round in front of the house. And they just kept on driving slowly. And I'm looking, I'm thinking to myself, fuck, man, these guys, they might be stupid enough to actually carry out their threat. Los Crips ejecutaron un aviso de lo que estaba por suceder. Su objetivo era convertir la calle Ash en una zona de guerra. Solo estaban aguardando por el momento indicado para hacerlo. Bill Falk nunca se había dejado asustar por el enemigo, y esta no sería la primera vez. El único problema es que se encontraba rodeado de civiles, familias enteras que quedarían atrapadas en el combate. Lo primero que hizo fue pedir que se llevaran a todos los niños del lugar y preguntó a los adultos si alguno estaba dispuesto a acompañarlo en el enfrentamiento. Varios aseguraron que no lo abandonarían. Era momento de hacer frente a los criminales que lo atormentaban a diario. El sargento buscó armas para equiparlos, pero sabía que necesitarían de una ayuda extra, y rápidamente pensó en sus tropas. El apoyo a un compañero era parte crucial de su formación militar. Era consciente de que las fuerzas estarían dispuestas a defender un vecindario repleto de personas honestas y trabajadoras, de los delincuentes más violentos. Así fue como se decidió a levantar el teléfono y comunicarse con Fort Lewis. Su tiempo se acababa, y lo dejó en claro. As a ranger, rangers live by a ranger creed, which part of that says never to leave a fallen comrade to fall into the hands of the enemy. And I'm well known in battalion. I call the staff duty NCO and the charge of quarters in all 4 companies. And I'm like, this Sergeant Folk, I'm about to come under attack at my house and I need every available ranger now. Como era sábado por la noche, muchos de los soldados estaban aprovechando su tiempo libre para salir del cuartel y realizar alguna actividad. No obstante, una docena de Rangers recibieron el mensaje y no dudaron ni un instante. Tomaron sus armas y partieron rápidamente hacia la casa de Falk. En menos de una hora, la vivienda ya contaba con un pequeño ejército listo para la confrontación. Pronto se adentraron en una estrategia para evitar caer ante sus rivales. Sabían que probablemente se verían superados en número, pero eso no importaba. El conocimiento de las tropas estadounidenses sería suficiente para doblegar a una pandilla únicamente inspirada por el odio y la violencia. Los Crips estaban acostumbrados a los tiroteos, pero no a la guerra, y el sargento quería sacar provecho de su ventaja. So when the Rangers showed up, and of course a lot of the civilians are armed, they got their own guns, and but my plan was I wanted to pair the Rangers with the civilians, because I figured that was our best chance of success if we did get attacked. And I told the Rangers, I said, look, while you're paired up in these positions, talk to these guys about, target acquisition or trigger squeeze or anything you want. Try to mentor them, so that they're a better, companion partner in your position. El ruido de pasos en la calle se volvió más fuerte. Se podía escuchar a un grupo nutrido de pandilleros marchando con convicción. El momento había llegado. Dentro de la casa de Falk, los vecinos tenían sentimientos encontrados. Estaban aterrados por la situación en la que se encontraban, muchos con un arma en sus manos por primera vez, pero también con la serenidad de tener a los Rangers de su lado. Los más de 20 delincuentes que acechaban el hogar del sargento no sabían que allí dentro había hombres entrenados para la guerra, listos para demostrarles todo el poder de las fuerzas norteamericanas. Casi en simultáneo, un número impresionante de armas comenzaron a escupir fuego delante de la vivienda. El sonido de las balas resonó por todo el vecindario y en cuestión de segundos, la calle se transformó en un campo de batalla iluminado por los disparos. I can remember I'm walking around in the front yard out there, and then all of a sudden, man, it's like being on a military firing range where somebody says, "Commence fire," and it's just pow, 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 pow from every direction, and just dozens and dozens of rounds going off. La sorpresa no hizo titubear a Bill Falk ni por un instante. Respondió al fuego de inmediato junto a los 12 soldados y un puñado de vecinos. La precisión militar hizo la diferencia. Mientras el enemigo descargaba sus armas, con ráfagas interminables sin un objetivo claro,
cada bala de los Rangers obligaba a los pandilleros a buscar refugio detrás de los autos estacionados y los árboles. Aunque estaban superados en número, las tropas estadounidenses disparaban con una asombrosa calma. Calculaban cada tiro como si estuvieran en una misión militar. Su entrenamiento y disciplina les permitía mantener el control de la situación, incluso cuando el desorganizado ataque enemigo llegaba desde todos los ángulos, atravesando ventanas, golpeando vehículos y rebotando contra las paredes de la casa. El tiroteo escaló a un nivel inesperado, con balas volando en todas direcciones. Hubo más de 300 disparos en un lapso de pocos minutos, lo que dejó a todos los residentes de la calle temiendo por sus vidas. El caos continuó hasta que alguien escondido detrás de una pared logró llamar al 911. La policía de Tacoma, al recibir el aviso de una balacera masiva, movilizó a todas las unidades disponibles. I decided to move from the front to the back to see what was going on back there, and then things all of a sudden got quiet, and I was like, "What the fuck?" And then so I step up into the alleyway, and the next thing I feel is some guy on my back, and I'm like, boom, down to the ground, and then the shooting started again, and I knew it was a cop. Folk explicó al oficial que se abalanzó sobre él lo que estaba pasando. Decenas de patrullas se seguían dirigiendo a toda velocidad hacia Ash Street, donde las balas continuaban volando. Los pandilleros, al escuchar las sirenas de la policía acercándose, comenzaron a dispersarse intentando escapar del lugar antes de ser atrapados. Cuando finalmente todos los agentes llegaron a la escena, el tiroteo había cesado. El humo de la pólvora aún flotaba en el aire, y los casquillos de bala cubrían las veredas y la calle. Milagrosamente, a pesar de la violencia extrema, no se registraron muertes. Algunos pandilleros resultaron heridos y fueron detenidos por la policía. Pero lo más sorprendente fue que ni el sargento ni ningún vecino había sido alcanzado por los criminales. El trabajo y la experiencia de los Rangers había dado resultado. Todos estaban ilesos. El enfrentamiento fue el catalizador de un cambio profundo en el vecindario y en la ciudad de Tacoma. Las autoridades, bajo presión pública tras la cobertura mediática del tiroteo, intensificaron su respuesta contra los Crips. Se desplegó una fuerte presencia de la fuerza en Hilltop, con patrullas constantes y redadas en las casas de los miembros conocidos de las agrupaciones. En los meses siguientes, la actividad delictiva comenzó a disminuir significativamente. Bill Folk se convirtió en una figura respetada en la comunidad. No buscó la fama ni el reconocimiento, pero sus acciones inspiraron a sus vecinos a levantarse y resistir. Su lucha fue un recordatorio de que el coraje y la unidad podían superar el miedo y la violencia. La policía de Estados Unidos se enfrenta diariamente a escenas violentas y muchas veces utiliza sus uniformes como excusa para ejercer un poder desmedido. Pero ¿qué sucede cuando del otro lado se encuentra otro miembro de las fuerzas de seguridad? En esta oportunidad conoceremos dos historias con un condimento especial. Y es que el personal policial tendrá enfrente a exmiembros del ejército. Estos veteranos de guerra que se acostumbraron a matar o morir en un campo de batalla serán los responsables de dos sangrientos capítulos. En este nuevo video de Mundo Bélico, te invitamos a descubrir lo que hay detrás de estos impactantes casos, incluyendo el episodio de un marín que enfrentó a su propia esposa, y todo terminó de la peor manera posible. Jen was our friend, sister, colleague, but most importantly, she was part of our family. As we are present here today, remembering and honor Jen, a piece of us is gone, one that can never be replaced. Nuestra primera parada nos lleva a las vísperas de Navidad de 2012, en el estado de Wisconsin. Allí, Jennifer Sevena trabajaba como oficial de policía de Wauwatosa. Había ingresado a la fuerza hacía 2 años, y en aquella fecha decidió unirse a una patrulla voluntaria para contribuir con la seguridad de la comunidad durante las festividades. Era Nochebuena, y la mujer de 30 años realizaba la ruta programada con su vehículo cuando de repente
se encontró con una escena inesperada. En una esquina sombría de la ciudad vio una cara conocida, pero la mirada de esta persona parecía la de un extraño. Se trataba de su esposo Benjamin, un ex marín de los Estados Unidos que la había estado siguiendo durante días. El sujeto había esperado algunas horas cerca del departamento de bomberos donde los oficiales solían tomar descansos, y cuando vio la patrulla de su pareja se abalanzó sobre ella. De repente, el silencio de las calles desoladas se quebró. Jennifer quiso sacar su pistola ante la imagen amenazante de su esposo desencajado, pero el ex militar fue más rápido. Abrió fuego, y no solo fue un solo disparo, sino 5 los que ejecutó sobre el rostro de la víctima. Benjamin Cervena escapó del lugar sin mirar atrás, y pasaron varias horas hasta que el hecho se descubrió. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando los oficiales fueron a revisar la posición de su compañera, la cual no respondía a las llamadas por radio. La espantosa escena de encontrarla sin vida fue una gran sorpresa que dejó al departamento de policía en estado de shock. 2 horas más tarde comenzaría la investigación, y fue a partir de un inesperado contacto telefónico. Era Benjamin Cervena preguntando por su esposa. Un sargento devolvió el llamado 5 minutos más tarde pidiendo al hombre que se acercara a la comisaría, porque Jennifer había estado implicada en un incidente. En paralelo, las autoridades comenzaron a trabajar en la búsqueda del asesino, y un video de vigilancia del área mostraba un vehículo que coincidía con el del ex marín en el momento del tiroteo. Los detectives decidieron registrar el hogar de la pareja, y encontraron un arma que disparaba municiones idénticas a los casquillos de bala encontrados en la escena. También hallaron la pistola reglamentaria de Jennifer escondida en la casa. Mientras tanto, en la estación de policía, Benjamin Cervena mostró una actitud sospechosa cuando se le comunicó que su esposa había sido asesinada. Todas las pistas apuntaban a un mismo lugar, y el hombre fue detenido acusado de homicidio. Benjamin Cervena was brought in strapped to a wheelchair and his bond was set at $1 million. Investigators believe the 30-year-old stalked his wife for several days before shooting and killing. El sospechoso declaró que había sido quien le disparó a Jennifer, y de esa manera comenzó el camino hacia su juicio. Muchas cuestiones salieron a la luz, como el hecho de que la oficial de policía habló con un colega semanas antes de lo sucedido, y le dijo que su esposo había estado actuando de manera violenta con ella, poniendo un arma en su cabeza. Benjamin también declaró durante su testimonio que había tenido celos de otros hombres, pero eso fue desestimado cuando la defensa planteó que había otros motivos detrás del hecho. Diferentes documentos presentados detallaron que el crimen fue el resultado de un caso grave de estrés postraumático. A partir de esa información, se pudo conocer en profundidad parte de la violencia que el ex militar presenció e infligió mientras estuvo en Irak. Con 30 años, el acusado era un veterano de guerra con 2 incursiones en el mencionado país de Medio Oriente. Sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y fue dado de baja con honores en 2005 después de sufrir graves lesiones en brazos y piernas en un ataque de mortero ese año. Entre las 10 condecoraciones que recibió se destacan un corazón púrpura, una medalla de buena conducta y una insignia de experto en rifles. Un currículum sorprendente para alguien que se encontraba en su posición. Asesino de una policía, que además era su esposa. De todas maneras, incluso el propio Cervena sabía que existía algo oscuro dentro de él, y así lo compartía en un video realizado durante 2010 sobre su vida ligada a las fuerzas militares. Before I went in, I was pretty much like a hippie. I was very laid back, but the anger was there. It was just very hidden. And then when I went to the Marine Corps, they really taught me how to centralize the anger. After my training, it definitely amplified. So it got worse. Lo vivido en Irak marcó el destino del veterano. Finalmente, entre los documentos presentados durante el juicio, el hombre contó sus motivos. Presuntamente, el ex marín tenía pesadillas por sus 68 muertes confirmadas en el extranjero y cayó en una profunda depresión. Una semana antes del asesinato, había confesado a su esposa del deseo de suicidarse, a lo que Jennifer respondió que si eso pasaba, ella misma lo seguiría y se quitaría la vida. Benjamin Cervena aseguró que luego de esa conversación,
y temiendo que aquel hecho le negara a su mujer el acceso al cielo, decidió matarla y luego dispararse a sí mismo. Según aclaró luego, esto último no se concretó porque el arma falló. Ese testimonio presentado ante el juez fue la solicitud final para que se lo considere como una persona que padece un trastorno mental, y estuvo acompañado por la petición de clemencia de los padres del ex militar. Our once smiling, happy jokester son has receded into the darkness of his mental wounds of war. Más allá de estas palabras, el juez fue claro en su mensaje y lo sentenció a prisión perpetua. I believe to a reasonable degree of medical certainty that the defendant, Benjamin Sabina, was not suffering from a mental disease or defect. La decisión de la justicia fue dejar a Sevena sin posibilidad de acceder a la libertad condicional en por lo menos 35 años. Llegó el momento de abandonar Wisconsin y viajar hacia California, más precisamente a la ciudad de Los Ángeles, donde los enfrentamientos entre policías y exmilitares tuvieron un nuevo capítulo. El 13 de junio de 2022, un oficial de la patrulla de caminos realizaba los controles habituales sobre el tránsito y decidió detener a un hombre que viajaba en un auto blanco por el distrito de Studio City. Si bien los detalles del encuentro nunca trascendieron, fue muy difícil evitar que el resultado final no llamara la atención. Es que minutos antes de las 8 de la noche de aquel día, el policía de 25 años fue baleado por el ocupante del vehículo, quien luego de apretar el gatillo escapó. Durante un forcejeo, el tirador resultó herido en su mano. No obstante, la víctima recibió la peor parte con un disparo en la cara que lo llevó de urgencia y un estado crítico al hospital. Luego del violento episodio, las autoridades rastrearon el automóvil color blanco hasta llegar a un complejo de apartamentos en el distrito de Van Nuys. Allí, un equipo SWAT y otros agentes registraron el edificio utilizando granadas aturdidoras para irrumpir en un apartamento asociado a Peshma Uniraj Khosroabadi. Ese hombre de 33 años era un ex miembro de la Marina de Estados Unidos y se había convertido en el principal sospechoso del ataque. Habían llegado hasta el lugar gracias al número de placa del vehículo, pero el presunto tirador había huido del domicilio y la tarea de las fuerzas se volvía más compleja. La policía decidió utilizar el recurso del escuadrón K-9. Se trata del uso de perros para ir detrás de un rastro, y en esta ocasión, la tarea recayó sobre un sabueso llamado Piper. Este detectó el olor del departamento y luego salió a la calle en busca de coincidencias. De manera sorprendente, el animal condujo a las autoridades hasta una tienda en un campamento cercano, que es utilizado por personas sin hogar. Allí se encontraba Khosroabadi con sangre en su ropa y un arma de fuego. Esta vez no enfrentó a la policía, simplemente se entregó. Arrested, 33-year-old Pejman Khosroabadi. CHP saying he is the military veteran accused of shooting a CHP officer during a traffic stop in Studio City. Habían pasado apenas 12 horas del hecho cuando el agresor fue detenido, y a partir de ahí comenzaría la investigación más profunda del caso. La familia de Khosroabadi intervino señalando que el hombre era un veterano del cuerpo de Marines que había luchado en Afganistán y sufría de trastorno de estrés postraumático. Como aliciente, 2 días antes del episodio, un sargento de la fuerza con el que era cercano se había suicidado, un hecho que alteró al ex militar. Según las declaraciones del acusado, se dirigía a entregar juguetes a un primo con autismo cuando fue detenido por el oficial baleado. Y si bien no hubo justificación para los actos que siguieron al encuentro con el policía, nuevamente sus allegados solicitaron ayuda por su condición de salud mental. I think it's important that we shed light on the situation because mental health is a big issue. Un testigo que participó de la investigación aseguró que Khosroabadi había pasado la noche en el campamento para indigentes, diciendo que quería suicidarse o presionar a la policía para que lo matara. Más allá de aquel deseo, el ex marín terminó en prisión bajo la figura de intento de asesinato, mientras que el oficial herido logró sobrevivir. Sin lugar a dudas, tanto este caso como el de Benjamin Sevena muestran cómo las cicatrices invisibles de la guerra han dejado una marca indeleble en el interior de estas personas, alterando irrevocablemente la percepción sobre el mundo que los rodea.
En ambos se destaca la necesidad urgente de un mayor apoyo y comprensión para los veteranos de guerra, que luchan contra el trauma y la desesperación que los consume desde su regreso del campo de batalla. Mientras la oscuridad siga estando ahí, el costo humano de la violencia seguirá siendo muy caro. Estos son los brutales momentos donde oficiales de policía colombianos se enfrentan a salvajes criminales. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos 4 sorprendentes casos cargados de tensión, violencia y sangre. Comencemos con el incidente ocurrido el 7 de septiembre de 2024 en Bogotá. 5858 todas las unidades de la ciudad de Bogotá. Va en movimiento, modalidad del robo, mano armada, señores, mano armada. El comando de seguridad sigue las coordenadas del GPS que lleva la moto robada y de pronto se encuentra en un camino oscuro y desolado. Puede sentir que el peligro acecha y mientras más se acerca al punto rojo de su mapa, la adrenalina toma el control de su cuerpo. Cuando está llegando a la posición establecida, logra tomar contacto visual con 2 sospechosos. Se detiene y entra en acción. Quieto, viejo, quieto, no se me mueva. Levante las manos y quédese ahí quieto. Quédese ahí quieto, quédese ahí quieto. Central, acá los tengo. Ahí, quietico ahí. La tensión en el agente armado es evidente, pero ambos sospechosos mantienen una asombrosa calma. Las manos contra la pared. Las manos ahí contra la pared. Pégueme las manos ahí los dos. Pégueme las manos ahí los dos. Quieticos ahí los dos. Los criminales cumplen con las órdenes, pero su actitud pasiva parece estar escondiendo algo, por lo que el oficial empieza a desesperarse solicitando refuerzos. Los tengo los dos acá. No se me mueva. Mire hacia allá. Quédese mirando ahí, quieto. Lleguen. La ayuda está en camino. El agente solo debe resistir unos minutos más. Sin embargo, los criminales también son conscientes de que su tiempo se está acabando. Es el momento más peligroso del operativo y se requiere de una concentración total. Cualquier distracción puede salir muy cara. Colabóreme ahí, todo bien. Uno de los delincuentes aprovecha el instante en el que el comando de seguridad voltea. Toma la iniciativa de un brutal ataque. La muerte había estado más cerca de lo que se imaginaban. Me la pegó en el brazo. Me dispararon. Los refuerzos finalmente llegan al lugar mientras el agente herido yace desplomado en el suelo. Antes de recibir asistencia, indica a sus compañeros hacia dónde habían escapado los sospechosos. Y así comienza su cacería. Bajó por acá. Cúbrame. Aquí hay sangre. Se voló. Ambos criminales terminan huyendo, pero los rastros de sangre demuestran que el tirador también ha sido alcanzado por el oficial durante el violento enfrentamiento. El miembro de las fuerzas de seguridad recibe atención inmediata
y logra mejorar, con la gratificante sensación de haber batallado para recuperar la motocicleta robada. Ahora es momento de viajar a la ciudad de Cali, donde el 3 de septiembre de 2022, un nuevo grupo de oficiales van en busca de otro vehículo hurtado. En este caso, para poder recuperarlo, deben adentrarse en los peligrosos pasillos de un barrio en la periferia, siguiendo la señal de GPS del rodado. Por las dificultades del terreno, llega un punto en el que los agentes tienen que dejar sus vehículos y seguir a pie. Tras algunos minutos de buscar entre las sombras y la oscuridad, son sorprendidos por la repentina acción. En el momento ya se la afectada. Dos sospechosos participan del intercambio de disparos que rompe el silencio en la noche. Uno de ellos emprende la huida mientras los agentes de seguridad avanzan. El otro queda atrapado y sin salida. Quieto, papito. Quieto, que usted está dando la vuelta. Quietico. No está haciendo nada. No está haciendo nada, está arrastrando la moto. La Policía Nacional se hizo cargo del arresto del sospechoso, mientras los efectivos del grupo de reacción pertenecientes a una empresa de seguridad continúan en la búsqueda del criminal que falta. El sonido de los disparos ha motivado la salida de los vecinos curiosos, por lo que ahora la tarea es doble: proteger a los habitantes del lugar y capturar al fugitivo. Oh, que nos están disparando al frente. Señora, entre. Nos están disparando al frente. Nos están disparando allá. Las balas siguen silbando en el aire, pero el criminal no aparece. Los efectivos de seguridad intensifican su trabajo, sabiendo que su enemigo puede estar acechando en cualquier rincón, listo para un tiro letal. Con el pasar de los minutos, el silencio se apodera de la escena. El delincuente se ha dado a la fuga y las autoridades se conformaron con atrapar a su compañero y recuperar el vehículo robado. Es hora de volver a Bogotá, 2 de noviembre de 2024. Un hombre regresa a su casa de trabajo y mientras abre la puerta del hogar para entrar con su moto, dos delincuentes lo abordan a punta de pistola. Los agentes salen rápidamente en auxilio de la víctima y, guiados por el GPS que llevaba el rodado, tratan de interceptarlo. Nos pasó por el lado. Pasó por el lado de nosotros. Lo voy a interceptar. El efectivo motorizado observa al nutrido grupo de sospechosos que rodean el vehículo robado, pero no se deja intimidar. De pronto, su reacción sorprende a todos. ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! El enfrentamiento es feroz. La primera bala del agente parece haber golpeado el casco del sospechoso, que al encontrar refugio en el parque, responde al fuego sin piedad. Rápidamente llegan los refuerzos, y es hora de ir a buscar al criminal. ¡Amigos! 19 conmigo, vamos. Estamos para adelante, rápido. Vamos hacia el cerro, 19 yo, vamos hacia el cerro. La tensión aumenta a cada paso. Los policías saben que un delincuente armado puede estar oculto en cualquier lado y atacar llegado el momento. Chaqueta azul, jean claro. Espérame. Pese al riesgo, los agentes siguen adelante y reciben ayuda de unos vecinos. ¿Cómo? Se pasó el man por este lado, se pasó allá, se pasó por este lado y bajó acá por este lado. ¿Por el pasillo? Para acá.
Retornemos. La búsqueda no da frutos, pero los riesgos que habían tomado los comandos de seguridad permitieron recuperar la moto robada para que fuera de vuelta a su dueño. Un solo hombre tuvo el valor de enfrentar a una temible pandilla y salió victorioso. Nuestro último caso nos devuelve a la ciudad de Cali, esta vez para un enfrentamiento muy especial. El hecho tuvo lugar el 7 de agosto de 2024 y se inicia con 4 criminales en busca de su siguiente víctima. Los sujetos viajan en 3 motos y están equipados para el delito. Llevan en su poder un inhibidor de señal, un aparato que impide que la víctima pueda comunicarse para solicitar ayuda o encender una alarma. Los delincuentes armados se lanzan para amenazar al objetivo. Pero este hombre les tenía preparada una brutal sorpresa. Los criminales habían escogido muy mal a su víctima. El hombre abordado por los violentos delincuentes no duda en sacar un arma y dispararles, lo que provoca que huyan despavoridos, temiendo por sus vidas. Inmediatamente después del tiroteo, la Policía Nacional es notificada sobre el hecho y va detrás de los sospechosos, atrapando a 2 de ellos. El primero es esposado mientras se encuentra el inhibidor entre sus pertenencias. El otro de los detenidos es capturado con un revólver calibre 38, que había utilizado para amenazar a la víctima antes de que ésta reaccionara con la misma violencia con la que fue atacada. De esa manera, el hombre no solo consiguió evitar el robo de su vehículo, sino que su arriesgado accionar contribuyó a que las fuerzas policiales pudieran arrestar a 2 feroces criminales. Y ahora sí, luego de haber conocido estos increíbles enfrentamientos donde las fuerzas de seguridad se enfrentaron a ladrones de motos en Colombia, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.